Es un resumen un poquito desordenado, solamente espero usar no más de unos 10 o 15 minutos. Esos son los estados de Estados Unidos. Estos son los resultados hasta ahora. Varían porque están anunciando variación de votación por estado. La última información de la BBC es 279 a 214, pero hay otros canales que dan hasta que podría llegar Biden hasta 305. Vean ustedes, este es el mapa. También esto ha variado un poquito. Hay estados que han cambiado porque hay nuevos resultados, pero en general esto se mantiene. Esto es muy decidor. Este rojo Trump es el Estados Unidos continental. Y el Estados Unidos costero, tanto de la costa oeste, que cubre hasta Nuevo México. No sé si ustedes ven el puntero de mi... Se ve bien. ¿Ya? Tanto de la costa oeste como de la costa este también es bastante limitado, sobre todo en la costa este, porque la costa este está dividida entre los demócratas y los republicanos que han ganado en Florida también. Y en Nueva Carolina. Y todo el centro de los Estados Unidos hasta Texas es Trump. Entonces, ya sabemos lo que significa cada una, en líneas muy gruesas, cada una de estas opciones, ¿no es cierto? Aunque también vamos a ver ahora lo otro notable. Lo otro notable es que, por supuesto, este es el 10º presidente que no puede, de 40 y tantos presidentes, que no puede hacer su segundo periodo. Y probablemente igual sea Biden, porque por razones de salud Biden ya está bastante desgastado, a pesar de que en edad no es muy viejo finalmente, pero está muy desgastado, tiene problemas de salud mental y se prevé que su segundo periodo lo haga su vicepresidenta actual, probablemente, que es Kamala Harris, que es una fiscal o ex fiscal y senadora jamaiquina e hija de India y morena. Para Estados Unidos, para los estándares norteamericanos, es una negra. No sé cuánto pueda significar eso. Ya Estados Unidos ha tenido un presidente negro, que fue Obama, pero ya una presidenta negra, de todos modos, va a ser un acontecimiento. Aunque, por supuesto, dados los antecedentes, tampoco podemos ponerle muchas esperanzas a ese tipo de cambio. Yo voy a poner aquí algunas anotaciones rápidas. Como es un país dividido y polarizado, por supuesto que ha habido y hay en este momento fiesta, casi prácticamente un carnaval en Manhattan, en el Times Square, en Washington, a los alrededores de la Casa Blanca, pero hay duelo en otros estados. Y lo curioso es que los canales norteamericanos publican el carnaval, pero no el duelo, lo cual revela otra confrontación que también ha sido característica de estos últimos meses en los Estados Unidos, la confrontación entre los medios. Todos los medios, prácticamente todos los medios, tanto norteamericanos como europeos, han estado en contra de Trump. Solamente han estado a favor de Trump los de la cadena Fox. Y hemos visto que incluso Trump ha sido censurado por ABC y NBC ayer o anteayer. La otra, lo característico también de esta última elección ha sido la importancia del voto por correo. Siendo que el voto por correo ha sido realizado
y el voto anticipado ha sido realizado en condiciones de pandemia y además en las condiciones especiales bajo el gobierno de Trump, porque Trump empezó a restarle fondos al correo norteamericano, eso ha creado muchísimas dificultades. Dificultades en la identificación, porque el voto por correo es muy difícil, en la medida en que tú no sabes quién te está enviando ese voto. Primero, como es ida y vuelta, tú recibes el sobre, muchas veces ese sobre viene dañado y entonces ese voto ya no sirve. O también, que puede ser también una forma de sabotear, o también si tú envías tu voto, para identificar que realmente tú lo estás enviando, tienen que llamarte por teléfono, y como ustedes comprenderán, esto en millones de votos es todo un problemón. Por eso es que el conteo ha sido muy dificultoso. Y finalmente el correo colapsó. Ahora, algunas otras cosas notables, ¿no? La derrota del Tea Party y de la banda de Trump, donde está, por supuesto, Pompeo y toda la gente de la logia de las armas, ¿no es cierto? Del tráfico de armas. Esos son los grandes derrotados en esta elección. Otra cosa notable es la presencia de Jorgensen, que es, no, esto está equivocado, Jorgensen es la primera candidata anarquista que se ha presentado a las elecciones y que la tenemos por aquí. Estoy tratando de pasarla allá. Aquí está. Este es Jorgensen. Esta es una liberal extrema, tan extrema que su vicepresidente es un anarquista. Obtuvo 1.700.000 sufragios. Y como surgió del movimiento de Trump, es la que le hizo perder a Trump las elecciones en Wisconsin, Pensilvania y Georgia, porque le quitó votos. Es un fenómeno, tal como también es un fenómeno la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? A partir del lunes, Trump va a enjuiciar y a impugnar la votación de 7 estados. Ahora, ¿cuánto va a poder hacerlo? Si la diferencia llegase, como dicen los comentaristas, hasta 305 votos, es decir, 305 que consiga Biden, el ambiente ya va a ser distinto y habrá que ver si él puede mantener, a pesar de su alta votación, el ambiente suficiente como para continuar impugnando la elección. De todos modos, es muy importante el fenómeno Trump, no deja de ser importante. Hemos visto el mapa de Estados Unidos dividido en rojo y azul, y luego es evidente que Trump no es un republicano. Trump se metió al Partido Republicano. Es un típico emergente, un migrante emergente que ha puesto en jaque a los dos partidos y que va a seguir poniéndolos en jaque si él mantiene la decisión que manifestó en su primera intervención después de la votación, que consiste en decir, esto no terminó, esto recién empieza. Entonces, de todos, ¿y eso por qué? Aquí hay una serie de elementos que no solamente son económicos, sino que son psicológicos que juegan, porque no nos olvidemos que en Estados Unidos y el ambiente conservador
e individualista que ahí se respira, tú no puedes perder. No puedes ser un perdedor. Tienes que ser un autor de éxitos y mucho más en el ambiente de Trump. Entonces, Trump no se puede dar el lujo de perder. Es una elección en que no se ha votado por el bolsillo. La gente ha votado por otras expectativas. Los que han votado contra Trump han votado contra su vulgaridad. Según ellos, quieren decencia en la presidencia. Han votado porque esperan que se restaure el Obamacare, que es estas pequeñas y tímidas reformas que hizo Obama en el sistema de salud y que fueron saboteadas por Trump. En la agenda de los que votan también contra Trump y por Biden está que se ponga impuestos a los ricos, que haya una política más liberal respecto de los gays, porque Trump era acompañado de ultraconservadores, como recordarán ustedes, que se ablanden las políticas contra el aborto. Y entonces hay una agenda que no es solamente económica, que no tiene que ver solamente con las reivindicaciones clásicas de los migrantes, y que por supuesto habrá que ver si Biden puede cumplir. De todos modos, en la nueva situación, Biden va a estar muy limitado. Primero, por su propia condición de presidente prácticamente transitorio. Ser presidente 4 años. Todo el mundo va a estar pensando en que el tiempo se le va. Y eso es muy, muy preocupante para un país del tamaño de los Estados Unidos. Lo otro, el Senado lo va a tener en contra, por supuesto. La Corte Suprema la va a tener en contra, porque Trump se las arregló para cambiar la balanza ideológica de la Corte Suprema en favor de los ultraconservadores. Va a tener en contra todo el Poder Judicial, porque durante los 4 años en que Trump ha gobernado ha cambiado muchísimos jueces. Y lo otro es su coexistencia con Harris, porque todo el mundo va a estar viendo a Harris como la futura presidenta. Y eso también es un problema. Añadido a que el Partido Demócrata de ahora ya no es el Partido Demócrata de la época de Clinton. Este Partido Demócrata tiene muchas corrientes nuevas, es un partido muy heterogéneo y es altamente probable de que si Biden no cumple una agenda lo suficientemente renovadora desde el punto de vista de algunos sectores populares y de clase media de los Estados Unidos, surja una nueva izquierda en el ya heterogéneo Partido Demócrata. Y lo mismo va a pasar en el Republicano, porque el Partido Republicano ya anunció que va a hacer reformas y si Trump, aunque ya la edad camina en contra de él, insiste en presentarse nuevamente el 2024, puede romper el Partido Republicano. Y entonces, en la perspectiva probable de los próximos 4 años, tenemos que el bipartidismo, el típico bipartidismo norteamericano va a terminar o está en vías de terminar. Y lo otro que es mucho más importante, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, habrá un opositor abierto. Porque claro que ha habido oposición en los Estados Unidos, pero una oposición institucional. La más dura la tuvo Clinton con recuerdan ustedes al senador Newton Gingrich, ultra conservador en el Senado. Pero Trump va a ser un opositor desde la calle. Eso nunca sería, hay que poner todo en condicional, sería un opositor desde la calle,
cosa que nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con América Latina? Se puede hablar mucho también de este asunto. Por supuesto que en grandes líneas, en líneas generales y estratégicas, no podemos esperar nada los latinoamericanos de los cambios en los Estados Unidos. Pero en el caso de Cuba y Venezuela, podrían haber pequeños matices que para Cuba y Venezuela son muy importantes. En el caso de Cuba, podría haber un retorno a la política de Obama, que permitió los viajes, permitió el turismo, cosas que ahora no están permitidas. Había una menor persecución a las empresas que negociaban con Cuba. Y Venezuela, que tiene sus elecciones en el próximo mes, quizá pueda respirar con algo de alivio, y como el gran Satán, el monstruo que tiene al norte, va a estar distraído en sus problemas internos, quizá pueda hacer unas elecciones más o menos tranquilas. En el caso de Torre Tagle, la Cancillería peruana, deben estar de duelo, porque pierden a su jefe, Pompeo. Y es evidente que el Grupo de Lima es altamente probable que ya no tenga el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces van a disolverse como ya están casi disueltos, ¿no? En la vergüenza más grande. Porque a la pérdida de Bolivia, con el ascenso de Arce, y de México con el ascenso de López Obrador, ahora, y además a los problemas de Chile, solamente quedarían Colombia, que tampoco es que no esté en problemas, y el Perú como los países firmes del Grupo de Lima. Bolsonaro también pierde. No va a tener el apoyo de Biden, es altamente probable que no lo tenga. Y aquí en el Perú también, todas las campañas de Con mis hijos no te metas, el Pastor Lai y toda esa gente, tampoco va a tener la esperanza de un tratamiento preferencial por parte de los Estados Unidos, porque es evidente que de todos modos la gente que va a estar en el Departamento de Estado y que va a rodear a Biden va a ser distinta que la que ha estado con Trump. Bueno,